La cadera es la articulación entre la cabeza esférica del fémur y la cavidad profunda del acetábulo de la pelvis. Permite el movimiento simultáneo entre la extremidad inferior y la pelvis. Su función es dar estabilidad bipedestación al caminar y correr. La cabeza del fémur está estabilizada en una cavidad profunda rodeada por una serie de ligamentos capsulares. La cadera va a estar hueso coxal, que a su vez va a estar constituido por 3 huesos, el ilión, el pubis y el isquion, que se conectan entre sí anteriormente en la sínfisis del pubis y posterior por el sacro. El ilión va a tener unas líneas glúteas posterior, anterior e inferior. Estas líneas glúteas nos van a ayudar a identificar los puntos de inserción de los músculos glúteos de la pelvis. Una espina ilíaca anteroposterior y otra anteroinferior, una cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior superior y posterior inferior, la escotadura ciática mayor, el agujero ciático mayor y ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos en una superficie externa. En la superficie interna va a estar compuesta por la fosa ilíaca, la superficie auricular y una tuberosidad ilíaca. El pubis va a estar compuesto por una rama superior, por el cuerpo, una línea pectínea, la espina del pubis, la sínfisis del pubis y disco y la rama inferior del pubis. La rama superior del pubis se va a extender en sentido anterior desde la pared anterior del acetábulo hasta el gran cuerpo aplanado del pubis. En la superficie superior de la rama superior está la línea pectínea, que marca la inserción del músculo pectíneo. La espina del pubis se va a proyectar desde la rama superior del pubis y sirve de inserción al ligamento inguinal. Los dos huesos del pubis se van a articular en la línea media por medio de la articulación fibrocartilaginosa de la sínfisis del pubis. Va a estar revestida de cartílago hialino y ligamentos de sostén, y va a tener de 2 milímetros de traslación y 3 grados de rotación. El isquion va a estar compuesto por una espina ciática, por la escotadura ciática menor, el agujero ciático menor, tuberosidad isquiática y la rama del isquion. El acetábulo está situado justo por encima del agujero obturador, y ahí está el acetábulo cupiforme y de gran tamaño. El acetábulo forma el cuenco de la cadera y los 3 huesos de la pelvis van a formar parte del acetábulo. El ilion y el isquion van a constituir el 80% y el pubis el 20% restante. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano y contribuye a la longitud de las zancadas al caminar. El cuello del fémur va a conectar la cabeza con la diáfisis. El cuello sirve para desplazar lateralmente la porción proximal de la diáfisis del fémur, alejándola de la articulación, con lo cual se reduce la posibilidad de una compresión ósea contra la pelvis. La cabeza del fémur entra en contacto con el acetábulo solo a lo largo de su superficie semilunar, con forma de herradura. Aquí vamos a ver ahora grados de inclinación del acetábulo. Los ángulos de inclinación van a describir el ángulo en plano frontal entre el cuello y la cara medial de la diáfisis del fémur. Al nacer, el ángulo es de 140 a 150 grados debido a la carga que recibe el cuello del fémur, y el ángulo suele reducirse en la adultez a 125 grados. La coxa valga, que es la imagen que tenemos en la parte inferior derecha, es un ángulo superior a 125 grados. Es una anormalidad que altera la biomecánica de la cadera y en casos graves puede causar un desgaste articular anormal o luxación de la cadera. El ángulo de declinación o anteversión
que es el que tenemos en la parte superior izquierda, perdón. Ángulos van a describir la rotación relativa entre la diáfisis y el cuello de fémur. Lo normal es de 10 a 15 grados anteriormente, permitiendo un alineamiento y una congruencia articular óptimos. Cuando es mayor a 15, se le considera una intervención excesiva, que es como la que podemos ver en la parte superior derecha. Y cuando es menor de 15, pero muy menor, se le va a considerar retrosiva, que es lo que podemos ver en la parte central en la imagen C. Los bebés suelen nacer con 30 grados de anteversión femoral y conforme van creciendo aumenta la actividad muscular y esto va a hacer que disminuya a 15 grados a los 6 años aproximadamente. Los ligamentos y tejidos musculares que van a limitar los extremos del movimiento coxofemoral son: en la flexión se va a tener un 80% de magnitud de movimiento con la rodilla extendida, y los tejidos que van a limitar este movimiento son los músculos isquiotibiales y gracil. También son 120 grados con la rodilla flexionada por completo y van a estar limitando las fibras inferiores del ligamento isquiofemoral y la cápsula inferior. En la extensión se va a tener 20 grados de extensión con la rodilla extendida y sobre todo se va a limitar con el ligamento iliofemoral y la cápsula anterior, algunos componentes de los ligamentos pubofemoral e isquiofemoral. Y 0 grados con la rodilla flexionada por completo, y esto va a limitarlo el músculo rectofemoral. La abducción y aducción van a estar 40 grados y 25 grados respectivamente. En la aducción va a estar el ligamento pubofemoral, la cápsula inferior, músculos aductores e isquiotibiales. Y en la aducción, fibras superiores del ligamento isquiofemoral, cintilla iliotibial y músculos abductores como el tensor de la fascia lata. En la rotación interna y externa van a ser 35 grados y 45 grados respectivamente. En la rotación interna va a estar el ligamento isquiofemoral, los músculos rotadores externos, y en la rotación externa la fascícula lateral del ligamento iliofemoral, la cintilla iliotibial y músculos rotadores internos. La osteocinemática va a describir la amplitud del movimiento de la cadera y los factores que permiten o restringen este movimiento. Vamos a tener dos términos de osteocinemática, que es la osteocinemática coxofemoral del fémur sobre la pelvis, que describe la rotación del fémur sobre una pelvis relativamente fija, y la osteocinemática coxofemoral de la pelvis sobre los fémures, en contraste, que va a describir la rotación del pelvis y a menudo del tronco sobre los fémures relativamente fijos. En un plano sagital, por ejemplo, la flexión del fémur sobre la pelvis se describe con la rotación del fémur anterior a la posición de 0 grados y la extensión, que es lo contrario, se describe como la rotación del fémur posterior a la posición de 0 grados. En esta parte, en esta imagen, tenemos la vista de perfil de las rotaciones en plano sagital sobre un eje transversal de rotación. Aquí, con la rodilla flexionada por completo, la cadera se flexiona a 20 grados. Y esto lo usamos como, por ejemplo, al atarse los cordones. Y con la rodilla extendida, la flexión de cadera se limita a unos 80 grados por la tensión pasiva de los músculos isquiotibiales y graciles tirados. La cadera suele extenderse unos 20 grados más allá de la posición neutra. En un plano frontal se muestra la rotación sobre un eje anteroposterior de rotación. En este plano frontal la cadera se mueve en aducción 40 grados. Este movimiento está limitado sobre todo por el ligamento pubofemoral y los músculos aductores isquiotibiales. La cadera se mueve en aducción unos 25 grados desde la posición neutra. Y en este plano horizontal se va a mostrar las rotaciones sobre un eje longitudinal o vertical de rotación. En este plano horizontal, la cadera rota internamente unos 35 grados respecto a la posición neutra.
La cadera en extensión completa, la rotación interna máxima elonga los músculos rotadores externos, como el piramidal y la porción del ligamento isquiofemoral. Los adultos sanos, el grado de rotación interna se mantiene sin cambios esenciales con la cadera flexionada o extendida. Los músculos de la cadera los podemos ver en esa tabla organizados según su acción. Para llevar a cabo la flexión, los principales músculos que participan es el psoas-ilíaco, el tensor de la fascia lata, sartorio, el recto femoral, el abductor largo y el pectíneo. Son ayudados por los músculos accesorios, el aductor corto, el recto interno y el glúteo menor, solamente con fibras anteriores. Para hacer la aducción, los principales músculos que participan es el aductor largo, corto y el mayor con ambas cabezas, el pectíneo y el recto interno. Los músculos accesorios para este movimiento es el bíceps femoral con la cabeza larga, el cuadro femoral y el glúteo mayor con fibras inferiores. Para rotar internamente se necesita únicamente van a participar músculos accesorios que son el glúteo menor con fibras anteriores, el glúteo medio con fibras anteriores, el tensor de la fascia lata, el aductor largo, el aductor corto, el pectíneo, el semitendinoso y el semimembranoso. Para la extensión, los principales que participan son el glúteo mayor, el bíceps femoral con la cabeza larga, el semitendinoso y el semimembranoso, junto con el aductor mayor con la cabeza posterior. Los accesorios son el glúteo medio con sus fibras posteriores. Para la abducción, los principales músculos que participan es el glúteo medio y el menor y el tensor de la fascia lata. Los accesorios es el piramidal y el sartorio. Y para una rotación externa, los principales músculos es el glúteo mayor, piramidal, obturador interno, gemino superior, gemino inferior, cuadrado femoral, el sartorio, y los accesorios es el glúteo medio con fibras posteriores, el glúteo menor también con sus fibras posteriores y el obturador externo, bíceps femoral con su cabeza larga. Aquí vamos a ver los ejemplos de los músculos de la cadera en diferentes acciones. En la primera imagen, que está del lado superior izquierdo, vamos a ver la acción de cooperación bilateral de los músculos aductores mientras se da una patada en el balón. El músculo aductor mayor izquierdo aparece produciendo aducción de la pelvis sobre los fémures. También se muestran varios músculos aductores derechos produciendo activamente momentos de aducción de los fémures sobre la pelvis, acción necesaria para acelerar el balón. Y en la imagen que está en la parte inferior derecha, vamos a ver que en la parte A, con la cadera flexionada, el aductor largo está en posición de extender la cadera junto con el aductor mayor. Y en la parte B, con la cadera extendida, el aductor largo está en posición para flexionar la cadera junto con el recto femoral. En la marcha, los rotadores internos de la cadera van a aparecer girando la pelvis en el plano horizontal sobre un fémur derecho relativamente fijo. Los músculos tensor de la fascia lata y glúteos van a funcionar como aductores coxofemorales, controlando la estabilidad en el plano frontal de la pelvis. Vamos a pasar con la rodilla. La rodilla se compone de la articulación femorotibial lateral y medial y de las articulaciones femororotuliana. El movimiento de la rodilla se produce en dos planos que permiten flexión y extensión en un plano sagital y rotación interna y externa en el plano horizontal. La rodilla va a desempeñar importantes funciones biomecánicas, muchas de las cuales se expresan al caminar y correr. La rodilla se va a flexionar para cortar la longitud funcional de la extremidad inferior, o de lo contrario, el pie no dejaría fácilmente el contacto con el suelo. Bueno, en esta imagen que está en la parte superior izquierda, tenemos la vista anterior de la rodilla derecha, donde se muestran muchos músculos
y tejidos conjuntivos. Los ligamentos, fascias y músculos que van a reforzar la cápsula de la rodilla en la parte anterior son el ligamento rotuliano y las fibras de los retináculos de la rótula reforzados por el músculo cuádriceps. La parte lateral van a estar el ligamento colateral lateral, fibras del retináculo lateral de la rótula, la cintilla iliotibial, reforzados por el bíceps femoral, tendón del músculo popliteo y la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. En la parte posterior va a estar el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado, reforzado por los músculos popliteo, músculo gastrocnemio y el músculo isquiotibial. En la parte posterior lateral va a estar el ligamento popliteo arqueado, el ligamento colateral lateral y reforzado por el tendón del músculo popliteo. En la parte medial va a estar el ligamento colateral medial, las fibras del retináculo medial de la rótula. Va a estar reforzado por expansiones del tendón del semimembranoso y tendones del sartorio, gracil y semitendinoso. En la osteocinemática de la rodilla, la articulación femorotibial posee dos grandes grados de libertad de movimiento, flexión y extensión en el plano sagital, siempre y cuando la rodilla esté ligeramente flexionada, rotación interna y externa en un plano horizontal. El movimiento de la rodilla en el plano frontal solo se va a producir de modo pasivo, limitado a 1, 6 o 7 grados. En la flexión y extensión de la rodilla, que lo podemos apreciar en la imagen superior izquierda, se produce sobre un eje transversal de rotación. Las rodillas sanas se van a flexionar entre 130 a 140 grados y de 5 a 10 grados de hiperextensión. En la extensión activa de la rodilla, que lo podemos ver en la imagen inferior derecha, durante la extensión de la tibia sobre el fémur, la superficie articular de la tibia rueda y se desliza en sentido anterior sobre los cóndilos femorales, y los meniscos van a soportar la atracción anterior ejercida sobre los músculos que se conectan. Los músculos que se van a ver en la rodilla es el sartorio, que va a servir para la flexión y extensión interna de la rodilla, el gracil, que va a servir para la flexión y rotación interna de la rodilla, el cuádriceps femoral, recto femoral, bastos, que sirven para la extensión de la rodilla y flexión de la cadera junto con la extensión de la rodilla, el popliteo, que sirve para la flexión y rotación interna de la rodilla, semimembranoso, que ayuda a la extensión de la cadera, flexión y rotación interna de la rodilla, el semitendinoso, que es la extensión de la cadera, flexión y rotación interna de la rodilla, el bíceps de la cadera femoral, con su cabeza corta, nos ayuda a la flexión y rotación externa de la rodilla, el bíceps femoral, con su cabeza larga, nos va a ayudar a la extensión de la cadera, a la flexión y rotación externa de la rodilla, el gastrocnemio nos va a ayudar a la flexión de la rodilla y a la flexión plantar del tobillo, y el músculo plantar nos va a ayudar a la flexión de la rodilla y la flexión plantar del tobillo. Pasamos con el tobillo y el pie, que su función principal es amortiguar el choque y propulsar el cuerpo durante la marcha. El pie debe tener la flexibilidad suficiente para amortiguar el impacto de millones de contactos a lo largo de la vida. El tobillo va a estar formado por los huesos, la tibia, peroné y astrágalo, y por las articulaciones tibiotarsiana, tibioperoneas, proximal y distal. El pie se va a dividir en retropié, mediopié y antepié. El retropié se va a conformar por el calcáneo y el astrágalo y la articulación subastragalina. El mediopié se va a conformar por el hueso navicular, cuboides, cuneiformes y las articulaciones transversas del tarso, astragalonavicular y calcáneo-cuboidea. Intertarsianas distales, cuneo-navicular, cuboideno-navicular y completo intercuneiforme y cuneocuboideo. Y el anteopié
van a estar los metatarsianos y las falanges con sus articulaciones que son tarsometatarsianas, intermetatarsianas, metatarsofalángicas y las interfalángicas. Las articulaciones principales del tobillo y el pie son las articulaciones tibiotarsianas, sabastragalina y la transversa del tarso. La articulación tibiotarsiana posee un grado de libertad de movimiento que se produce sobre un eje de rotación que pasa por el cuerpo del astrágalo y por los extremos de ambos malelos. En la imagen que está a la izquierda podemos ver las articulaciones tibiotarsianas. El eje de rotación ligamentario oblicuo de la articulación tibiotarsiana se aprecia por detrás y está en rojo. En la parte A se ve desde arriba. En la C y E muestran los componentes principales de los movimientos activos de dorpronación y la flexión plantar. En la D se van a combinar con la ligera abducción y inversión, que son los otros componentes de la pronación y la flexión plantar. En la imagen que está del lado derecho se puede apreciar la articulación subastragalina, que comprende un desplazamiento entre los tres grupos de carillas, provocando un arco curvilíneo de movimientos entre el calcáneo y el astrágalo. Bueno, en esta imagen nosotros podemos ver la pronación y supinación del pie derecho sin carga, que muestra el juego de la articulación subastragalínea y la transversa del tarso con el calcáneo fijo. La pronación y supinación se concentra sobre todo en el medio pie. Con el calcáneo libre, la pronación y supinación se produce como una suma del movimiento del retropié y medio pie. El movimiento del retropié se señala con flechas grises y el movimiento del medio pie se marca con flechas rojas. El músculo tibial posterior aparece en la letra D, dirigiendo la supinación activa del perineo, del retropié y del medio pie. Vamos a pasar a la marcha. La marcha es el proceso por el cual el cuerpo se desplaza hacia adelante mientras mantiene la postura estable. En la cadera, durante la marcha, las fuerzas articulares fluctúan entre el 13% del peso corporal durante la fase de oscilación de la pierna, hasta más del 300% del peso corporal durante la fase de apoyo. Durante la fase de apoyo, la superficie semilunar se aplana ligeramente, mientras la escotadura acetabular se dilata, aumentando así el área de contacto y reduciendo el pico de presión. Las fuerzas que soporta el acetábulo durante la marcha también se transfieren a la articulación sacroiliaca y la articulación de la sínfisis del pubis. En este momento vamos a describir las mediaciones de la distancia y el tiempo en relación con la marcha para entender mejor. El caminar es el resultado de una serie cíclica de movimientos. Puede caracterizarse convenientemente por una descripción detallada de su unidad más fundamental. El ciclo de la marcha se va a iniciar en cuanto el pie entra en contacto con el suelo. Suele producirse con el talón, y el punto 0% del inicio del ciclo de la marcha se denomina contacto con el talón, y el punto 100% o término del ciclo se produce cuando el mismo pie entra de nuevo en contacto con el suelo. Por lo tanto, un ciclo de marcha tiene dos pasos, un paso izquierdo y un paso derecho. En la marcha van a existir descriptores espaciales de la marcha. Los descriptores temporales de la marcha son la cadencia, el tiempo de la zancada y el tiempo del paso. Los descriptores espacial-temporal es la velocidad de la marcha. Y los descriptores espaciales de la marcha es la longitud de la zancada, longitud del paso, anchura del paso y el ángulo del paso. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver el paso normal de un adulto. Y un ciclo de marcha normal dura más de un segundo,
y cubre aproximadamente de 1.44 metros, lo cual representa una velocidad de 1.37 metros por segundo. La anchura del paso es de 109 centímetros, el ángulo es de 7 grados y la longitud del paso izquierdo y derecho es de 72 centímetros. En esta imagen podemos apreciar algunas alteraciones y patologías sobre la longitud del paso. En la imagen A se muestra la asimetría con la longitud del paso de una persona sana. En la B y C son ejemplos de asimetría en la longitud del paso que suele apreciarse en personas con una alteración, una patología que afecta una sola extremidad inferior. Y en la D muestra una reducción bilateral relativa simétrica de la longitud del paso secundaria a una enfermedad del Parkinson. En un ciclo de la marcha, el cuerpo experimenta dos periodos de apoyo. El apoyo bipodal, que también son dos periodos, que es cuando ambos pies están en contacto con el suelo al mismo tiempo, y dos periodos de apoyo monopedal, que es cuando un solo pie está en el suelo. El primer periodo de apoyo monopedal está entre el 0 y el 10% del ciclo de la marcha. Durante este periodo de tiempo, el peso del cuerpo se transfiere de la extremidad inferior izquierda a la derecha, y la extremidad derecha queda luego en apoyo monopedal hasta el 50% del ciclo de la marcha. Durante ese tiempo, la extremidad inferior izquierda está en la fase de oscilación y avanza hacia adelante. El segundo periodo de apoyo bipodal se produce entre el 50% y el 60% del ciclo de la marcha y sirve al fin de transferir el peso del cuerpo de la extremidad derecha a la izquierda. Entre el 60 y el 100% del ciclo de la marcha, el cuerpo se halla de nuevo en apoyo monopedal, y este periodo de apoyo monopedal corresponde a la fase de oscilación de la extremidad inferior derecha. La marcha va a tener dos fases, que es la fase de apoyo, es el 60% del ciclo, y en esta fase nosotros vamos a tener dos eventos como el contacto del talón, pie plano, punto medio, el despegue del talón y el despegue de los dedos, para pasar a la fase de oscilación, que es el otro 40% del ciclo, en donde se puede ver el comienzo de la oscilación, el punto medio de la oscilación y final de la oscilación, y finalizando con el contacto del talón. El desplazamiento del centro de la masa El centro de la masa del cuerpo se va a desplazar linealmente debido a la suma de rotaciones angulares de las articulaciones de las extremidades inferiores. En un desplazamiento vertical se va a tener un total de 5 centímetros y un desplazamiento medio lateral un total de 4 centímetros. Ahora vamos a pasar a ver la postura. Que la postura no puede verse como algo estático, sino que es en un desequilibrio anterior, porque al accionarse del ser humano lo lleva a variar de posición con frecuencia para lograr los objetivos que se propone. Para ello se debe de utilizar un mínimo de gasto energético y sus articulaciones recibir un mínimo de carga. Para ello la articulación de la cadera debe de estar en ligera extensión, mientras que rodillas y tobillos en ligera flexión. Cuando esto no ocurre, así como en los amputados unilaterales a nivel de tibia, la postura sufre variaciones. Por último, debe mantener flexibles los músculos de la cadera muscular posterior y con un buen de tono los de la cadera anterior. La cabeza debe estar como si estuviera pendiendo del cuero cabelludo, libre y creciendo hacia arriba, adaptándose a los cambios espaciales. Esto permitirá relajar la columna cervical y por lo tanto restablecer toda la función neuromuscular de la espalda y dejándola libre de toda tensión innecesaria. Existen varias teorías del por qué la postura suele cambiar y suele estar mal o tener alteraciones. La primera teoría que se plantea es que es por el peso de la gravedad, ya que algunos músculos antigravitatorios no eran eficaces por debilidad y por lo cual la solución consistía en fortalecer esos músculos. Pero en la actualidad hay otra teoría mucho más aceptable para explicar esas alteraciones y es la del acortamiento de los músculos que conforman la cadera maestra posterior, situación que se produce como consecuencia de factores físicos que es como el sobreuso y malas posturas, y los psicológicos que son los estados de ánimo y la personalidad, o por hereditarios y contextuales, provocando el aumento de los
de las lordosis como primera compensación con acortamiento de los músculos que conforman la cadera posterior y el debilitamiento de los músculos antagonistas.